afectado por varias cuestiones. Primero, por los recortes generales, por el cambio de paradigma, este paso, esta convivencia necesaria entre lo analógico y lo digital, y por la evolución de las empresas globales. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, etcétera, etcétera. Para haceros una idea de qué estamos hablando, el PIB cultural es del 3,6%. El PP, cuando estaba en la oposición, esperaba llegar que el PIB cultural representase un 10%. Y no era descabellado si se hubiesen hecho las cosas bien. Desde luego, si siguen el 3,6%, que no lo sé, podemos dar las gracias. Es superior, el PIB de la cultura es superior al energético, que es un 2,7%, y está parecido al agrario, que es un 3,4%. La crisis económica, más la piratería, más la fiscalidad del IVA, es lo que está básicamente arruinando el sector. El mundo del libro ha tenido una caída de ventas el año 2011 del 18% y se prevé para este año una caída adicional del 10%. Los próximos recortes en cultura en general ascenderán al 30% y lo acumulado de estos últimos 4 años representa una caída de reducción de recursos para el sector de un 70%, de un sector que da trabajo a unas 600.000 personas, directa o indirectamente. Si bien la industria editorial sabemos que es privada, es cierto que las ayudas a la promoción de la lectura, encuentros como este, ferias, etcétera, vienen del sector público. En cuanto a las bibliotecas, aquí hay personas que saben muchísimo más de esto que yo. En cualquier caso, para este año que viene, 0 euros para libros en bibliotecas. En años de auge llegaron a destinarse hasta 30 millones de euros. Es cierto que son competencia autonómica, pero con esto de que son competencia autonómica y municipal y provincial y estatal, uno por el otro, la casa sin barrer, y hoy nos encontramos que cuando más demanda de libros hay en las bibliotecas es cuando menos recursos tienen las bibliotecas para abastecer esas necesidades. Cuidado que además se hablaba de un programa de promoción de la lectura y no sé qué más historias. Cataluña promueve un plan de incentivación, si no recuerdo mal, por hablar aquí concretamente, se promovió un plan de incentivación de la cultura hace como un par de, o se quería hacer, se promovió, salió en el año 2011 y luego vino un recorte de recursos en las bibliotecas del 80%. Bien, yo por no dar más números negativos, sí os diría también que uno de los proyectos importantes que había era el de la ley de mecenado. La ley de mecenado, que se supone, para que os hagáis también una idea, en España, cuando una empresa subvenciona algo relacionado con la cultura, tiene una reducción del 25% del IRPF o del 35% en el impuesto de sociedades. En Francia llega al 65% y en el caso de Austria un 100%. De todas maneras, aunque era algo que se quería potenciar también desde el actual gobierno, tiene roces con el Ejecutivo. Claro, si se dan estas deducciones, se pilla menos, se recauda menos. Con lo cual, el tema de lo que tiene que ver con la ley del mecenazgo sigue estando ahí parado y da la sensación de que por mucho tiempo. Ante este panorama, a mí me gustaría lanzar a las 3 personas que tenemos aquí en la mesa. ¿Qué se puede hacer en el mundo del libro concretamente? ¿Qué alternativas tenemos para que todo esto no se vaya definitivamente al traste? Y lanzo la pregunta y que empiece a contestarla quien le parece. Bueno, empiezo yo. Muy bien. Por decisión general. Yo, si me perdonan, hoy voy a ser optimista. No por lo que está sucediendo, no por los resultados inmediatos de esta crisis, que son catastróficos en la venta de libros, en el resultado editorial y sobre todo en el acceso a los libros, y estamos hablando ya de libros aquí, porque si no se alimentan las bibliotecas, no se alimenta la cultura en general. Sin embargo, creo que lo que podemos hacer viene ligado a unas nuevas formas de relación que son fruto de la crisis. Digamos que el mundo del libro hay que mirarlo siempre desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de la creación, que ya lo hablaremos más adelante, si os parece, que es cómo modifica la crisis la creación, los frutos de un autor, que es muy interesante. Sin embargo, contestando a la pregunta de José Luis Espina, empezaré por el mundo de la edición. Ha aparecido Internet. Internet llevaba tiempo entre nosotros y era una herramienta que estaba muy bien, pero que no estaba muy bien según el uso que se le diera. A ver para qué servía. Podía servir para hacer la lista de los 10 gin tonics más estupendos, que es para lo que sirvió cuando había dinero, o para buscar el restaurante más caro, o para reservar una mesa en el Bulli. Y sin embargo, de repente, Internet ha dado lugar
a una nueva manera de plantearse la edición y la promoción de libros, y es una manera horizontal. Es decir, a un cambio en la relación entre el editor y el autor, y entre el editor, el autor y el lector. Les voy a poner el ejemplo de Sigue Leyendo. Hay otros muchos, el de Sigue Leyendo, que es mi editorial, es el que más conozco, pero para que vean hasta qué punto ha cambiado esto y hasta qué punto Internet ha permitido que esto sea así. Es decir, por un lado la crisis, porque si no hay crisis, la cosa funciona por dinero, y cuando funciona por dinero, funciona por a ver cuánto beneficio puedo sacar yo de esto. Sin embargo, de repente nos damos cuenta de que hay un montón de autores a los que ya no se les va a publicar, porque las editoriales publicaron que dan más dinero, evidentemente. Y los autores se dan cuenta de que quizá lo importante no es ganar mucho dinero en el adelanto del libro o bastante dinero, sino que lo importante es que la máquina siga funcionando, que el lector siga teniendo libros. Bien, entonces nosotros nos planteamos, bueno, las editoriales clásicas funcionaban así. Tú eres un autor, llegas y me dices, yo tengo esta novela, entonces yo te pago un adelanto, que se llama, pongamos 1.000 euros, para hablar de miseria, por lo que se suponen 2 años de trabajo normalmente. Te doy un adelanto de 1.000 euros, a cuenta de derechos de autor. Lo que normalmente suponía que tú seguías debiéndole dinero siempre a la editorial, pero como te lo adelantaba por derechos de autor y las ventas eran pequeñas, era una deuda que tú seguías teniendo, y yo tengo todavía deudas con editoriales que ya con las que ni trato. Pero, de repente el autor se da cuenta de que le han estado estafando de alguna manera. Oiga, usted no me está pagando mi trabajo. En realidad usted me está adelantando una parte del beneficio que usted como editorial va a sacar. Es decir, no está pagándome jamás por mi obra. Piensa, bueno, pues quizás puedo tener otro tipo de relación con el editor. Entonces nosotros inventamos una manera que es cambiar absolutamente esa relación vertical con el autor y decir, bueno, tú pones la obra, que es tuya. Nosotros ponemos la edición, la publicación y la distribución y la promoción. Bien, asociémonos y vayamos al 50%. O sea, no te pago el 10% por adelantado, sino tú tienes un bien, que es la obra, yo tengo un bien, que es la capacidad de editarla bien, de distribuirla bien y de hacerla visible en el mundo entero, porque Internet es el mundo entero. Entonces, somos dos iguales. Pactemos, juntémonos y vayamos al 50%. Eso hace nada, hace 2 años habría sido impensable. En este momento, por primera vez en la historia, ayer, por primera vez, en un suplemento escrito de diario, en el Cultural del Mundo más exactamente, salió la crítica a una novela que no existía en papel, que solo existía en digital, El asesino de las vírgenes negras, de Andreu Martín. Una barbaridad de novela. Andreu Martín, vamos, recuperando La garra de prótesis, que es mi novela favorita. De repente, el mundo de los medios de comunicación también se está dando cuenta de que se puede hacer de otra manera. Y Andreu lo que vino es, miren, Andreu con 50 y tantas obras a sus espaldas. Yo tengo esta novela, Cristina. Yo ya no quiero ganar dinero con esta novela. Yo lo que quiero es que se publique y se vea. Y se vea no aquí, se vea en Argentina, se vea en Chile, se vea en México, se vea en las universidades norteamericanas que estudian novela negra. Yo le dije, perfecto, yo no tengo dinero. No, tú tienes medios y yo tengo una obra, vamos allá. Bien, esa manera nueva de entender la industria, no como industria, sino como una asociación horizontal entre gente que tiene interés en que la cultura siga adelante, creo que es fruto de esta crisis. Y creo que responde a tu pregunta y que es a mí lo que más me interesa, y por eso les digo que quizá hoy no tengo muchas más razones en otros ámbitos, pero hoy con esto seré optimista. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya a todos. Yo solamente quería decir una cosa antes de arrancar como reflexión. Y es que cuando José Luis estaba leyendo todos estos datos, pues bastante espantosos de... No se me oye. ¿Ahora? ¿Hola? No. ¿Sigues en ese? Sí. Vale. Bueno, pues nada, estaba diciendo que cuando escuchaba a José Luis dar toda esta ristra de datos bastante espantosos, ¿no? sobre la caída de inversión en el mundo cultural del 70%, las caídas de venta de libros, pensaba que para que podamos seguir teniendo acceso a la cultura es algo tan importante, ¿no? Ahora más que nunca, precisamente, ¿no? Porque en tiempos de crisis es cuando precisamente más necesitamos que la gente se active
la cultura siempre es una forma de activar a la gente, ¿no? Lo que siempre busca cualquier tiranía es que la gente pues, no piense, no se mueva, no se active, y lo que hacen los libros de la cultura es tener a la gente en movimiento, ¿no? Que esté la cabeza engrasada y que el conformismo de alguna forma no nos adormezca, ¿no? Por lo tanto, la cultura es ahora mucho más adelante para que todo esto pues no quede, digamos, en un pozo muerto. Bueno, pues a mí se me venía a la cabeza cuando José Luis decía todo esto, que los milagros existen. Yo leía una novela de Luis Landero, que se titula La Absolución, donde hablaba de los milagros laicos, porque yo, en fin, no soy muy creyente, pero en cambio sí que creo en los milagros, ¿no? Y pensaba que hoy he visto un milagro aquí, ¿no? He visto como José Luis Espina es capaz de sacarles dinero a la Caixa, que se dedica a sacarlo a todos nosotros. Es la única persona que consigue sacar dinero a la Caixa y al Carrefour. Por lo cual, José Luis, a mí me da, como a Cristina, un gran optimismo, ¿no? No está todo perdido, ¿no? Hay milagros, podemos tirar adelante y podemos un poco sobrevivir, no solo como consumidores y como súbditos, sino también como ciudadanos, ¿no? Bueno, pues nada, en este sentido, solamente decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristina, que realmente, bueno, nuevos tiempos, nuevos aires y a grandes males, grandes remedios. Creo que de alguna manera esto que dice de la horizontalidad de Internet es muy importante, es muy necesario. Y bueno, yo la verdad nunca he sido muy partidario de ese pensamiento positivo que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Que incluso han salido libros, ¿no? De pensamiento positivo, ¿no? Esto que te dicen, mire, si ustedes despiden del trabajo, oiga, qué bien, porque así se reinventa, ¿no? Claro, si usted le diagnostica una enfermedad terminal, un cáncer, qué bien, porque eso se descubre a sí mismo y tal. Esto es una putada, si te despiden, no tienes... No. Esto no funciona así porque si no entramos en el conformismo, No hay que estar felices porque estemos en crisis, pero sí que tenemos que activarnos, eso sí que es verdad, un poco los resortes. Y lo que plantea Cristina, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Como ese mundo de la edición, que se haya convertido pues, en un gran dinosaurio, ¿no? En grandes estructuras gigantescas que requerían muchísimos ingresos, muchas jerarquías y mucho dinero que se perdía por las rendijas, bueno, pues que se recupere de otra manera y que de alguna forma la crisis sirva en este caso para buscar bueno, nuevos órdenes. Y en cualquier caso yo sí que creo, y en eso también soy optimista, de que los libros, la cultura, el contarnos historias, porque es que lo necesitamos, eso no se va a detener, ¿no? Vamos a encontrar maneras, van a haber Cristinas que encuentren la forma de que eso no se detenga, y si llegan, bueno, ojalá no, pero si llegan a quebrar las grandes estructuras editoriales, surgirán otras, ¿no? Siempre que se cae un imperio surge otro, esto no nos tiene que dar miedo. Y me parece que creo que decía Bruce Chalmers, ¿no? Que allí donde nace lo que nos aniquila, también crece lo que nos salva. Por lo tanto, yo quiero creer en eso también y que gente como Cristina creo que nos van a salvar. Buen día, buena tarde, buenas tardes. Yo quería empezar también haciendo una referencia a la presentación inicial de José Luis, con una pequeña rectificación. Tranquilo. La rectificación consiste en decir que, bueno, él ha mencionado que hemos venido todos, o los autores, de forma desinteresada, ni hablar. Es decir, hemos venido de forma muy interesada, porque los autores o los periodistas somos los primeros interesados en empezar a mover las cosas, en empezar a resistir, en empezar a decir que por aquí no vamos bien, qué podemos hacer, cuáles son las alternativas, el epos inmóvil que él ha mencionado, ¿no? O sea que muy interesada. Y por otro lado, rectificarle porque probablemente él me envió oye, tu currículum es este, ¿no? Y le dije, sí, tranquilo, pero le dije sí, tranquilo, no porque lo fuera, sino porque cambia cada 2 semanas, hay la mitad de los medios en los que dejo de estar, la mitad de los medios en los que ya no existen. Han mencionado el día de la COM, en julio dejó de funcionar, ahora es la Xarxa, conocer lo que explicó, estaba en Cuerti, pero ahora estoy en TV3, dimito porque el programa es malo, lo dejo en enero. Yo mi relación de periodistas a los que les envío he de reconocer que es un auténtico caos. O sea, yo tengo una relación muy larga y me empiezan a llegar correos electrónicos devueltos como que ya no existe y ya un poco es decir, hoy está aquí, ¿dónde está? Y eso simplemente lo quería mencionar porque me parece que es otra de las patas de lo que vamos a comentar, y es la caída del periodismo cultural, ¿no? Es difícil que haya, y el literario en concreto, es difícil que haya literatura sin que haya altavoces, evidentemente gracias a Internet, gracias a los proyectos como de Cristina y a otros. Aquella frase que me gusta citar de Alberto Mann, que le está perdiendo sentido, es aquella frase que decía: Internet tenía que ser la biblioteca en la que estuviera todo, y se ha ido convirtiendo en la biblioteca en la que hay cualquier cosa, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que eso poco a poco empieza a no ser así, empieza a haber
pues un cierto criterio, un cierto orden, pero aún estamos como muy lejos. En cambio, los medios tradicionales, la verdad es que, con honrosas excepciones, pues los suplementos literarios se han ido haciendo el harakiri, cada vez hay menos críticos. Lo que pasó el otro día es un buen ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero no sé si sabéis que Juan Marsé dio una rueda de prensa y a continuación, bueno, una chica que era una becaria que habían enviado de Europa Press escuchó algo que dijo Juan Marsé, que es que iba a escribir una novela en catalán que se llamara Sentiments y Sentiments. Sentiments y Sentiments. Entonces, esta es una broma recurrente de Marsé, se la hemos oído otras veces, pero claro, la pobre chica no sabía, y entonces escribió la nota en Europa Press: Marsé va a escribir una novela en catalán que se llamará Sentiments y Sentiments. Hasta aquí no pasa nada, es un error que puede ocurrir, pero estamos tan en precario, vamos tan sin red en estos momentos en el periodismo, que Europa Press llegó allí y los jefes, hombre, qué notición, sí, y publicaron la noticia en Europa Press. No solo eso, La Vanguardia se hizo eco de la noticia en su edición digital. Marsé va a publicar Sentiments y Sentiments. Y al cabo de un rato, alguien en La Vanguardia, por fin, alguien dijo: vamos a ver, estamos haciendo el panoli todos, ¿qué es esto? O sea, esta es una broma que siempre hace Marsé. Y entonces La Vanguardia sacó en esa edición digital: está corriendo un bulo por internet, rectificó, y se han pasado 2 semanas colgándose las medallas de suerte que nosotros lo dijimos, cuando fueron los primeros que cayeron y que lo publicaron en internet, ¿no? Entonces, en estos momentos, y este es un ejemplo muy tonto, pero tan en precario que hay buenos libros de los que es difícil que la gente que tiene que hablar hable. Por suerte ha bajado la producción, por suerte, pero no se nota demasiado. Como dicen, seguimos en cerca de los 80.000 ejemplares al año, que es una barbaridad. No sé si ustedes han hecho la media, pero significa 200 ejemplares nuevos al día, 200 títulos nuevos al día, incluyendo sábados, domingos y festivos. Dice el gremio de editores que se ha bajado cerca de un 20%, probablemente se ha bajado por donde no se debe, es decir, pequeños editores interesantes que ya no han podido seguir adelante y no lo han sacado, porque yo sigo viendo la misma cantidad de títulos de las grandes editoriales que, como ustedes saben, se colocan para sustituir los que se han caído de la mesa de novedades, y hay que publicar el mismo número de títulos, porque si no lo haces tú, alguien los va a poner y te vas a quedar sin espacio en la mesa de novedades, ¿no? Esta sobredimensión, esta sobreproducción sigue produciéndose. Y mientras tanto, por no echar las culpas siempre afuera, que me parece que el elemento de la crítica y la cultura tienen que ir unidos con la autocrítica, la verdad es que si ahí la gente ha dejado de comprar los suplementos de los periódicos es porque cada vez son peores, porque cada vez dicen menos cosas y menos interesantes, y porque cada vez hay más críticos que hablan de sí mismos y de su ombligo, y menos de si ese libro a ti te va a interesar o no y por qué, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, me gustaría aportar otro elemento, y los estoy solo exponiendo, aunque con toda la mala leche que puedo, pero solo exponiendo, y así ya los tenemos todos sobre la mesa, que lo ha apuntado Cristina, y es el de la creación, ¿no? La verdad es que hablaba con Milo Klopotich de leer esta semana para un reportaje en televisión sobre esto que hacemos todos los periodistas, que estamos un poco institucionalizados en este momento, que es lo mejor del año, ¿no? Vamos a hablar de los libros más importantes del año, que ha dado de sí la cosecha de 2012. Y la verdad es que, repasando con Milo, nos dimos cuenta que ha habido como 2 corrientes muy claras y que parecen contradictorias, pero que tienen sus puntos en común, ¿no? Sus vasos comunicantes. Por un lado, muchos autores que ante la situación, ya me aburre de crisis, pues han empezado a tratar temas de forma mucho más realista, ¿no? Y tenemos pues autores como Kevin Powers, con Los pájaros amarillos, en este caso sobre el tema de la guerra de Irak, muy bien tratado. Tenemos a Salman Rushdie, que ha hecho siempre muchas cosas fantásticas, volviendo al elemento realista de hablar de su propia experiencia, la autoficción, la crónica, que luego se hablará en otra de las mesas. Todo esto cada vez tiene más, el libro de Democracia, que se ha publicado en Seizarral, o sea, muchos libros que cada vez tratan más el tema realista. Pero al mismo tiempo, bueno, no me puedo dejar a Hans Fallada, un auténtico descubrimiento, que además acaba de salir Llocs entre Llocs en edición de 1984, no ha salido el castellano, que les recomiendo como uno de los libros del año, sin duda, porque además es muy curioso, pero recuperamos a Hans Fallada, que es un señor de la otra crisis, de la crisis después del 29, de la crisis de los años 30, y las vigencias, los paralelismos son inauditos, ¿no? Son increíbles y además está muy bien escrito. Bien, pues al lado de todo eso, nos encontramos con que ha sido el año del escapismo, de la evasión, los seriales decimonónicos tipo Salalar, tipo Kate Morton, tipo, incluso, aunque parezca al contrario, tipo Ken Follett, y nos encontramos también con mucha ciencia ficción, mucha fantasía,
con George R. Martin, nos encontramos con zombies, nos encontramos con una serie de autores muy interesantes que están haciendo distopía, es decir, la parte de la fantasía y de la ciencia ficción que nos dice el futuro es horroroso, el post-apocalipsis, lo que vamos a ver después del 21 de diciembre, ¿no? ¿Qué vamos a vivir después? Pues todo eso como metáfora de nuestro tiempo. Ya saben que las grandes distopías, 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit, en realidad están hablando de su momento. No es casualidad que ahora, ante el futuro negro, volvamos a hablar de distopías y volvamos a reflexionar sobre qué puede pasar si seguimos por este camino, ¿no? Pues es curioso porque, aunque parezca que una es línea escapista y la otra es línea realista, las dos están llegando a reflexiones sobre el momento actual y creo que en el fondo eso es lo que, respondiendo a la pregunta de José Luis, tiene que hacer la cultura y la literatura, ¿no? En parte, también reflejar lo que está ocurriendo. Y acabo con una cita de alguien tan realista como John Ronald Reuel Tolkien, que dijo en uno de sus escritos: no podemos elegir qué tiempos nos tocan vivir, pero podemos elegir qué hacemos con los tiempos que nos tocan vivir.